repasando uno de los cuentos del libro del que vamos a hablar ahora. No estamos tan locos como la gente dice, pero creo que hay que estar un poco loco para los finales de los cuentos que he estado leyendo. Son cuentos de apenas 3, 4 páginas, no sé cuántos en total, pero ahora vamos a preguntarle a una de sus autoras. Pero es muy interesante cuando uno puede comenzar a meterse en una historia. Yo estaba en una espera del médico, hoy tenía mi revisión anual. Y llamaron mi nombre, pero no podía levantarme porque no quería terminar de leer el cuento. Y demoré como un minuto más en llegar porque finalmente, además, el final era tan estruendoso que termina con un asesinato inesperado. Entonces dije, bueno, qué bueno que la gente pueda otra vez conectarse con los libros, con historias cortas como esta, donde podemos vivir una novela de 5 minutos, no importa dónde estemos. Está con nosotros María Alesia Isturriaga. María Alesia es parte de esta casa, ha sido parte de esta casa durante muchos años, diría yo miembro fundadora de Actualidad Radio, pero claro, después de llegar a la fama con la literatura nos ha abandonado a todos. ¿Cómo estás, María Alesia? Como dicen los gringos, de tus labios a los oídos de Dios. Bueno, ojalá, bueno, ojalá que está pronto, ocurriendo, no está que los ocurriendo. abandone, sino lo de la... Claro. Bueno, pero ya hay un paso muy grande, que es publicar un libro. Aquí está, 10 narradores y 30 cuentos. Y bueno, en principio, ahora vamos a ir a los cuentos, pero cuéntanos tú, haz tu propio cuento de cómo comienzas a escribir. Escribir literatura. Sí, de escribir, yo escribía desde pequeña. Yo tengo recuerdos míos de pequeñas, le hacía cuenticos. Mi hermana que dibuja buenísimo, le hacía los dibujitos, los doblábamos tipo así caricaturas. y los vendíamos. Ah, bueno. ¿Qué tal? Ojalá que eso es algo que tengo que recuperar todavía. Hacer dinero con tus cuentos. Pero es de las cosas que a mí siempre me han servido. Y yo me di cuenta después de que empecé con esto de nuevo, que lo retomé, que en realidad yo toda mi vida he tratado de explicar la vida a través del arte. La música, las canciones, las películas, los cuentos. Yo leía muchísimo siempre. Y entonces llegó un momento en que durante la pandemia que necesité realmente un refugio. O sea, un momento en que yo necesitaba tener un espacio para mí y me topé con esto de los talleres. En este caso era con Fedosi Santaella, que es un escritor venezolano premiado internacionalmente y todo. Y él tenía este taller de escritura creativa y dije, este es el momento en que yo me voy a desconectar del resto del mundo y me voy a dedicar a algo que me gusta. Además, otro cuento muy interesante. Me acordé cuando le pregunté cuánto cuesta el taller. Me acordé que una amiga me había regalado de cumpleaños un sobrecito con plata y me dijo, no te lo vayas a gastar en cualquier cosa, que yo te conozco. Mucho cuidado con ponerte a ese mercado y pagar tonterías con esas cosas. Con lo inmediato. Eso es para algo que te haga feliz. Y justo fue eso. Y de ahí, chico, empecé a escribir y escribir y escribir y no he parado hasta el día de hoy. Antes de venir acá estaba conectada en lo que llamamos nosotros nuestra tribu. ¿Y te interesa otro tipo de ficción, como escribir series o algo así? Sí. ¿Por ahí vas? Sí, me encanta. Bueno, hasta ahora había estado escribiendo hasta por encargo, hasta de ghostwriter había hecho yo. Claro, para libros, para otras claro. Personas y en columnas y páginas, en Inspirulina, por ejemplo, que escribía en su momento, cotidianamente. Hace 15 años. Sí. Entonces, voy a ir a los cuentos. El primero se llama El Club de las Buenas Vecinas. Este es muy interesante, solo que pasa a ser tercero cuando pasan los otros, porque los otros van subiendo de tono. El Club de las Buenas Vecinas es la historia de Lucy, que se muda a San Diego, y yo diría que llevaba cierto prejuicio. Voy a narrar lo que recuerdo del cuento. ¿Y puedo contar el final o no? Sí. Después lo lee. Bueno, está bien. Pues. Uno de los tres contamos el final. Okay. Lucy se muda con su familia a San Diego y entonces se encuentra este club de mamás que conocen la escuela, más grandes que ella. Yo tenía el prejuicio de estas mamás que a lo mejor son demasiado grandes y muy conservadoras. Bueno, nada de conservadoras porque finalmente ellas la incluyen a su club cuando tenían
una lavandería, un servicio de lavandería le llamaban ellas, pero que en realidad lo que lavaban era dinero y eran unas grandes delincuentes, todas estas mamás. Esto se descubre al final. Si lo van a leer, olvídese lo que le acabo de decirlo, pero lo van a disfrutar igual. El plan perfecto es de Eloísa, que está en una relación de pareja de mucho tiempo, una relación tóxica, el marido la golpea y demás, pero un día Eloísa se ha ganado la lotería, entonces planea irse, planea todo, planea irse de su casa, cobrar el dinero cuando ya estaba fuera del país, incluso para que su marido no lo usara, pero bueno, hacen toda una travesía tipo Thelma y Louise, pero finalmente se descubre el final. El final. Y lo dejamos. El final es muy imprevisible. Un poco frustrante en este caso el final, porque uno deseaba que ella fuera libre. Ya estoy diciendo algo del final. Y después la historia de Gianna. Gianna estaba casada con un señor, de estos matrimonios de muchos años que ya están un poco frustrados, unos hijos. ¿Y quieres seguir tú? Mira, yo más que echar el cuento, porque no, pero cuéntanos el cuento. Bueno, son estas cosas que suceden en la vida, es una desgracia. El cuento es sobre una desgracia que sucede en una desgracia familia. Terrible. Sí, exacto. La peor desgracia que le podría pasar a cualquier persona. Pero además hay una parte del cuento en que él dice algo que es como la clave de todo. Él estaba metido en negocios turbios y para él era preferible que ella pensara que él tenía un amante a que se enterara de la verdad. Claro. Y no fue así. Hubiese sido mejor a lo mejor que supiera la verdad. Claro, porque producto de esa mentirilla es que termina ella el desenlace que tiene. Entonces, este cuento, yo te había comenzado a contar, fue una especie de reto que yo me impuse, porque yo todo el tiempo había estado escribiendo, tú sabes, muy en tono de humor. A mí me encanta el humor negro. El humor negro, hay mucho humor negro también. Y me encanta también, tú sabes, los finales felices y las cuestiones. Yo siempre había estado transitando por eso, pero en esta ocasión me impuse como un reto seguir el cuento como lo pedía el cuento. Ah, ok. No, tú sabes, el happy ending que yo siempre me imagino en la cabeza. Claro. Y las cuestiones y dándole vuelta, sino que me obligué a seguir lo que me dictaba la historia, lo que me dictaba los personajes, del cuento. La temperatura que se iba poniendo cada vez más. Claro, es que ninguno tiene final feliz. Y resulta que me costó muchísimo. O sea, me costó muchísimo. Te costó ser escribirlo. Mala. Porque tú eres tan buena persona que tenías miedo de escribir esas cosas. A mí me pasa, por ejemplo, hasta con ciertas groserías, ¿no? Claro. Yo soy grosera, yo no lo voy a negar. Pero hay ciertas palabras que son como fuertes para escribir. Uno se expone. Y entonces dije, no, yo tengo que atreverme a ponerlo en papel. Mi sorpresa fue que fue uno de los cuentos que escogieron de los que yo postulé para la antología. Cuando me dijeron que quedaba ese, a mí me dio un susto. Claro. Un susto. Ahora van a saber que que tengo una mente macabra. Llena de cositas negras. Pero esa es la maravilla del escritor, que uno puede viajar a otros mundos sin que esos mundos sean reales. Claro. Uno puede matar y puede premiar sin necesidad de que ese premio exista o esa muerte ocurra, ¿no? Exactamente. Bueno, en la dedicatoria del libro que me dejaste el año pasado, cuando lo sacaste el 12 de octubre del 22, decía, a quien siempre escuchó, aunque parezca distraída, y tenías razón, no hace falta esperar ni patear el tablero para comenzar a avanzar hacia nuestro propósito. Esto tiene que ver con un mensaje que quiero que nos dejes a todos esta noche para animarse a hacer aquellas cosas que en tu caso venías persiguiendo desde niña, pero que no le habías puesto en la mesa. Y mira, fíjate, bueno, voy a hacer una confesión aquí. Estoy casi llegando al 6º piso y ahora fue que dije, ¿tú sabes qué? ¿Qué estoy esperando? Si en realidad... Pero la confesión es tu edad, pero sí, ya lo sabemos. Además está muy bien. Eso lo sabes tú bien. Pero el asunto es que a mí todo esto de verdad que me hizo, y sobre todo el trabajo en grupal, ¿no? El atreverse a leerlo en voz alta delante de otros pares y aguantar las críticas y escuchar lo que dicen. Dije, ¿pero qué estaba yo esperando? O sea, ¿por qué? Porque yo no necesito, tú sabes, que ganarme la lotería, por ejemplo, para comenzar a escribir.
entre otras cosas porque todos sabemos que muy poca gente vive de esto, pues. Ujú. Aunque Esto lo dices porque en uno de los cuentos, el primer cuento, el personaje está siempre esperando ganar la lotería para hacer el plan para exacto, poder hacer lo que quiere con su vida. exacto. Entonces, el asunto es ese, que llegó un momento y te decía que aunque parezca distraída, porque yo suelo asistir Volar, a volar. tus Sí, conferencias, a veces me quedo como en una esquinita, a veces ni nos saludamos sino de lejitos y escucho pasando desapercibida muchas veces. Y eso fue una de las cosas que a mí me quedó. Uno no necesita tener todo, ujú, todo dispuesto para que las cosas se den. Hay que empezar simplemente. así es. Y así ha sido y fíjate, ahora estoy dedicada, diría que el 100% de Gran mi parte tiempo de tu energía, productivo, claro. porque bueno, también está el tiempo con los amigos, con la familia, pero el tiempo que estoy trabajando No, lo y un estoy marido que te dedicando, acompaña. sí, y que también toma tiempo Claro, de claro, alto claro, pero eso es muy mantenimiento, interesante, ¿no? Tener una pareja que también se sume a tus sueños. claro, pero exacto, mi tiempo productivo se lo estoy dedicando Ujú, ahorita a la escritura. ujú. Y me decías que quizás viene otro tipo de escritura, como por ejemplo Eh, televisión Mm, es- Estoy en eso, o un guión de cine o algo así. todavía no lo tengo muy cocinado, pero sí además con un compatriota tuyo, un gran amigo que vive en Buenos Aires, estamos cocinando eso desde hace rato, pero mientras tanto, ¿Compatriota de qué país? Yo tengo varios países. ¿Del del que te nacimiento? vio Argentino. nacer, Ah, ok. el que te Podría vio ser nacer, venezolano, podría ser claro, cubano. sí, pero para mí tú siempre serás el El argentino. iluminado de Córdoba, Aún, aún. aún, Hijo del electricista. exactamente, muy bien. Mira, no quiero, nos quedan unos minutitos, pero hoy cerró la Radio Caracas, la Radio 750 Wow, AM, después de 90 años. qué- Tú has pasado por muchos medios de comunicación en lo largo de tu carrera, pero la mayor parte ha sido en Venezuela, también con la prensa escrita, Sí, bueno, en Venezuela trabajé mucho tiempo. Yo antes de venirme trabajaba en UNICEF. en UNICEF, pero tenías relación con todos los medios. Exacto, eso era lo que te iba a decir. Yo era la oficial de comunicaciones de UNICEF Venezuela y tenía relación prácticamente con todos los medios, con los periodistas de las diferentes Ujú, fuentes, porque además te imaginas, ahí se trataban todos los temas que claro. tienen que ver con la cotidianidad. Y de ahí salieron grandes aliados y grandes colegas que se convirtieron en amigos pues para la vida Claro. Y en algunos personajes para tus novelas, también. porque habrá más gente macabra también en alguna de estas No buenos lugares, sabes, ¿no? no sabes. Pero bueno, te lo quería comentar porque no sé dónde pega hoy, ya que después tú tienes 20 años aquí, ¿no? Sí, un poquito más, pero sí. ¿Dónde pega hoy este tipo de cosas? Si solamente tiene que ver con tu memoria, con la nostalgia, o todavía hay un lugar donde duele este tipo de Tú cosas. sabes que, uno, después que sale de su casa, Ujú, te puede pasar cosas como tú que te sientes que tienes varias nacionalidades, sí, pero el asunto es que tú nunca pierdes, sino que vas como agregando, claro, vas lo suma, agregando, entonces vas sumando cosas. Por ejemplo, a mí me pega todo lo que pasa en Venezuela, lo que claro, pasa aquí, lo que pasa en claro, Argentina, porque voy teniendo como relación y voy conectando, tú sabes, todo. claro. Y cuando suceden cosas de esas, cuando suceden o cosas muy bellas, como la semana pasada que nos reunimos a hacerle un homenaje a Rafael Cadenas y me encontré cantidad de gente que tenía años que no Claro, veía aquí en claro, que Miami, están aquí. que están aquí, o cosas como esta, noticias que te recuerdan la situación por la que está pasando la mayoría de la gente que vive allí. Y muchos colegas también, ¿no? Me Mucho, imagino, porque además, más allá de la libertad de expresión y demás, está mucho. la pérdida de trabajo. Claro, claro, no, no, eso es terrible. Bueno, no estamos tan locos como la gente dice. Entran ya con un título engañoso, porque en realidad creo que están muy locos para hacer las matanzas que hacen en el libro. No he leído todos los cuentos, pero he leído los tuyos y los recomiendo que busquen a María Alesia. Cuando tengan el libro, busquen a María Alesia en, creo que es páginas 90 y pico. Bueno, Y pero, ay, perdón que te sí, interrumpí. no, adelante, adelante. Lo que pasa es que no todos son tan No, me malucos imagino, me como yo. imagino, me imagino. Pero Pero yo quiero además, recomendar los tuyos. sí, ay, qué lindo. Pero además hay algunos que son muy buenos Ujú, y que a ti te das cuenta de por qué es que uno dice que no estamos tan locos como la gente dice, porque tú dices, ay, yo tengo esta manía, ay, Dios claro, mío, claro, este se claro, parece a mí. claro. Un poquito. Este se parece a Los mí. cuentos son un poco espejos de nosotros, ¿no? Exactamente. Bueno, yo me vi en dos cuentos macabros, así que imagínate lo que está pasando en mi inconsciente. Bettina Steinhol, Cecilia Montaña, Diana Pardo, Jimmy Rodríguez, María Alesia Isturriaga, María Gabriela Brazón, Maximilian Jecklin, Patricia Carballo, Pedro Rosas
y Yesmaira Benítez González. Estos son todos los autores de este libro que está en Amazon. Se llama No estamos tan locos como la gente dice. ¿Van a hacer alguna otra presentación? Esto lo hicieron en la Feria del Libro, pero ¿va a haber otra? Acá en Miami no, hicimos una en Caracas, ahora después en Miami. Vamos a ver si se entusiasma alguno de los que vive ahí, algunos que viven en Austin, otro que vive en México, otro que vive en Canadá, para irnos. Yo me anoto en cualquiera de las presentaciones. ¿Tú fuiste a Caracas? No pude ir. Ese día nació mi nieta. No me digas que fue ese día. Claro, Sí. claro, que ya está casi al año, ¿no? Tiene 7 meses. 7 meses. Está, pero, Bueno, felicidades por eso. Gracias. Tu primera nieta. Exacto. Nació el mismo día que presentaron mi primer libro Imagínate. de ficción. Wow. Imagínate. ¿Y cómo pega eso? Algo tan personal y a su vez algo tan público Tú al sabes mismo que día. lo cómico fue que y nos pidieron que todos hiciéramos un video por si acaso, porque la conexión es en Caracas, Claro, etcétera, claro. etcétera, no vaya a ser que se caiga porque los demás estaban en vivo. Y yo lo primero que pensé, dije, si ustedes están pasando este video mío, es o porque se fue la luz, se cayó el internet, o porque soy abuela. Y entonces, y fíjate, Coincidió con la abuela. coincidió con el abuelazgo. Qué belleza. Bueno, te agradecemos mucho, María Alesia. Siempre esta es tu casa, seguirá siendo tu casa, no importa cuán famosa seas. Ay, Y en algún qué momento, emoción cuando dice esas cosas. porque son verdades que van naciendo. ¿Viste? Claro, hay que narrarlas, hay que Hay que contarlas. decretarlas. Hay que decretarlas. Y le recomendamos a todos, No estamos tan locos como la gente dice en Amazon. No estamos tan locos como la gente dice, con la carátula de Sigmund Freud. Sigmund Freud. El dibujo de Fedossi Santaella también. No solamente es el que escritor y hizo- poeta, qué sino bien. que fue el que recopiló y escogió, seleccionó los cuentos y todo eso. Un libro fácil de reconocer cuando lo vean visualmente. No Y de estamos tan paso- locos como la gente dice. ¿Eh? Lo puedes leer rapidito. Sí, o de a poco. A mí me Uno- gusta esto de a poco. Mientras uno al esperaba el día. médico, mientras esperaba que me dieran el Ahí carro, tienes para un etcétera. mes de cuentos.